Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de los Salmos, que, como saben, está basada en los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Y vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado. Hay momentos en que la tristeza como que nos aplasta, ¿cierto? Como si tuviéramos todo el peso del mundo encima. Pues el Salmo 5 nos da una guía increíble para esos momentos. ¿Alguna vez se han sentido así, bajo una presión que ya no pueden más? Pues es que la vida a veces nos pone a prueba, ¿no? Nos pone en situaciones que de verdad nos desbordan, nos llenan de incertidumbre, nos dejan con ese nudo en la garganta. Este salmo, digamos que es como una luz, un faro, justo en medio de esa oscuridad. Y para entender cómo manejar esa presión, hay una analogía que me parece fascinante. Imagínense esto. En lo más profundo del océano, donde la presión es tan brutal que podría aplastar cualquier cosa, pues hay un pez que vive ahí. Y no solo vive, sino que nada como si nada, con total normalidad. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? Pues resulta que tiene una presión interna que es igualita a la de afuera, o sea, la contrarresta. Es un equilibrio perfecto. Y justamente esa, es la clave que vamos a encontrar en el Salmo 5. Porque miren, el Salmo 5 nos enseña justo a eso, a generar esa presión interna para luchar contra la tristeza. Y es que el que lo escribió, el rey David, sabía perfectamente de lo que hablaba. Imagínense, fue traicionado por su propio hijo, por sus amigos más cercanos. La presión que sentía era inimaginable. Y este salmo es su historia. Es como él encontró la fuerza para no venirse abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el primer paso de David? El primer principio es clave porque todo arranca con un cambio de enfoque. Miren, lo primero que hace David es dejar de mirar el problema. En vez de quedarse ahogado en su angustia, él levanta la mirada. Su primer movimiento no es quejarse, sino que se dirige a Dios y lo reconoce como el Eterno. O sea, quita la vista de su crisis, que es temporal, y la pone en la perspectiva de la eternidad. Y es que piénsenlo así. Cuando uno se enfoca en lo temporal, la crisis, la fecha límite, el problema del día, pues todo se ve gigante, ¿no? Nos abruma. Pero cuando cambiamos el foco a lo eterno, a Dios, que es eterno, a su propósito, a la eternidad misma, la cosa cambia por completo. Es que es así de simple. Cuando uno se enfoca en lo eterno, lo temporal, por más grande que parezca, se encoge, pierde su poder. Y ese espacio que ocupaba el problema, ahora lo ocupa la grandeza de Dios. Ok, ese fue el primer principio, ahora vamos con el segundo, que ya es la acción, el antídoto definitivo. Aquí David hace otro cambio de foco clave. Él reconoce que el verdadero rey, el que de verdad tiene el control de todo, no es ningún poder de este mundo. Deja de mirar a sus enemigos, a los que lo traicionaron, y pone su mirada en el único que tiene el control absoluto. Por eso le dice, Rey mío y Dios mío. Y entonces suelta la frase que es la clave de todo, porque a ti oraré. Ya está. Ese es el antídoto, la oración. Así de simple, así de directo y así de poderoso. Porque claro, el mundo nos ofrece otros antídotos, ¿no? Que si uno está triste, pues que se vaya de compras, que haga un viaje, que se distraiga con cualquier cosa. Pero seamos sinceros, eso es como darle un algodón de azúcar a alguien que se muere de hambre. Es un alivio de 5 minutos, pero no llena de verdad. Y aquí es donde volvemos a nuestro pez de las profundidades. La oración es exactamente eso. Es la fuerza interna que empuja hacia afuera y contrarresta toda esa presión externa del mundo, de la tristeza, del miedo, de la incertidumbre. Bueno, muy bonito todo, pero ¿por qué podemos estar tan seguros de que esto funciona? O sea, ¿en qué se basaba la confianza de David? Pues veamos el fundamento, la razón de su seguridad. La confianza de David no venía de la nada, estaba basada en quién es Dios, en su carácter. David dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. O sea, él sabía que Dios es bueno, es justo, y que esta situación tan terrible que estaba viviendo no le gusta a Dios. Y esto es clave. Si la maldad va en contra de la naturaleza misma de Dios, eso significa que esa situación es temporal. No puede durar para siempre. Es como la luz y la oscuridad. No pueden estar en el mismo sitio. Donde llega la luz de Dios, la oscuridad de la injusticia, del dolor, se tiene que ir. Es pasajero. Listo. Ahora viene la parte que hace que todo esto sea accesible para todos. El pase de acceso, que es la gracia de Dios. David lo dice clarísimo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Ojo, él no dice por lo bueno que soy o por mis méritos. No, dice que es por la abundancia de tu misericordia. O sea, su acceso a Dios es un regalo, no algo que él se ganó.
Y esa es la mejor noticia de todas. Nuestra confianza no está en si somos buenos o justos por nuestra propia cuenta. No, está en la misericordia que Dios nos mostró en la cruz. Eso nos quita un peso de encima gigante, porque ya no tenemos que vivir con la presión de ganarnos su favor. Es un regalo. Y con eso llegamos a la conclusión, a la parte final del Salmo que nos deja con una tarea, con una decisión que hay que tomar. El Salmo termina con un llamado a la alegría. Pero ojo, no es una alegría pasiva, como si fuera un sentimiento que simplemente aparece. No, es una decisión activa, una que se basa en la confianza. O sea, no estar alegres es como decidir no confiar en que Dios tiene el control y es bueno. Y la imagen final que nos deja es potentísima. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Imagínense eso, el favor de Dios como un escudo que nos rodea por completo, una protección total, de ahí es que nace una alegría que nada ni nadie puede quitar. Entonces, la pregunta final que nos deja este salmo es para cada uno. La invitación es a escoger esa alegría que viene de la confianza. Al final, no se trata de si las cosas van bien o mal afuera, sino de la decisión interna de confiar y, como resultado, vivir en la alegría que esa confianza produce. Y con esto terminamos este recorrido por el Salmo 5. Ojalá que sea una invitación para todos a generar esa presión interna que nos ayuda a navegar hasta en los momentos más difíciles. Sigamos juntos en este estudio de los Salmos. Nos vemos en el próximo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy continuamos con esta serie que estamos haciendo sobre los Salmos, y para eso nos guiamos por los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Y hoy nos toca uno muy especial, el Salmo número 5. Un salmo que el material de estudio titula Oración contra la tristeza. Y bueno, es un tema que creo nos toca a todos en algún momento, ¿no? La presión, la incertidumbre. Totalmente. A veces se siente como un peso enorme, casi físico. Justo. De hecho, para empezar, el material propone una analogía que me pareció increíble. A ver, imagínate un pez que vive en el lugar más profundo del océano. En la fosa de las Marianas, por ejemplo. Exacto. Allá abajo la presión del agua es pero tan brutal que debería aplastarlo al instante. O sea, hacerlo implosionar. Pero el pez, nada tranquilo, como si nada. Y el secreto que es fascinante es que la presión que ejerce ese pez desde adentro es exactamente igual a la presión que viene de afuera. Ahí está la clave. Crea un equilibrio perfecto. Y ese principio, digamos, es fundamental para entender cómo contrarrestar la tristeza y la presión de las circunstancias. Totalmente. Porque no se trata de que la presión de afuera desaparezca, eso a veces es imposible, sino de cómo cultivar una fuerza interior que la iguale. Y bueno, nuestro caso de estudio hoy es el rey David. Que escribió este salmo en un momento de presión pero máxima. O sea, no es una exageración. Su propio hijo, Absalón, está liderando un golpe de estado para quitarle el trono y, de paso, matarlo. Y sus amigos más cercanos lo han traicionado. La pregunta entonces es, ¿cómo no se derrumbó? ¿Cuál fue su estrategia para sobrevivir a eso? Pues la respuesta, al parecer, está en este poema, que es una oración y un manual de resistencia al mismo tiempo. Y arranca con algo curioso, una instrucción técnica. Sí, dice al músico principal sobre Nehilot. Y eso ya nos dice algo, ¿no? Nehilot, pues, se refiere a un tipo de instrumento, como una flauta, y también al tono en que se debe cantar. Es como si la primera arma de David contra la desesperación fuera cambiar la música. Cambiar la banda sonora de su cabeza. Sabía perfectamente el poder que tiene la música sobre el ánimo. Exacto. Pero la verdadera estrategia, la música de fondo, empieza en el primer verso. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y aquí la palabra clave, la primera jugada maestra, es el nombre que usa. Jehová. Que no es un nombre cualquiera, claro. Para nada. Es una combinación del verbo ser en pasado, presente y futuro. O sea, él está invocando a el Eterno. Y ahí está el primer antídoto contra la tristeza. Antes de hablar de su problema, cambia el enfoque. Exacto. Pone su problema, que es gigante, al lado de algo infinito. El primer paso para que un problema no te aplaste es hacerlo pequeño en comparación con Dios. Es una jugada mental brillante. Me recuerda a la cuarentena. Cuando la gente se enfocaba solo en contar los días encerrada, la aflicción crecía. Claro, te ahogas. Pero si lograbas pensar, bueno, esto, por más duro que sea, es un parpadeo en la escala de la eternidad, la perspectiva cambiaba. Empezabas a valorar cosas simples como la libertad de salir,
Esa perspectiva lo es todo. La promesa de una eternidad con Dios, donde hay plenitud de gozo, hace que cualquier sufrimiento aquí se vuelva, pues, temporal, manejable. Y eso nos lleva al segundo movimiento, en el verso 2. Dice, «Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío». O sea, primero pone el problema en la perspectiva del tiempo eterno. Y ahora lo pone en la perspectiva del poder. Ya no está pensando en sus generales o en los políticos. Su confianza la deposita en una sola autoridad, el Rey de Reyes. Y cierra esa idea con la frase que es el motor de todo el Salmo. Porque a ti oraré. Esa es la acción principal. Es tan simple que parece obvio. El antídoto principal. La Biblia es muy directa en eso. En Santiago dice, ¿está alguno afligido? Ore. No dice vaya de compras. Ni planea un viaje para escapar. Exacto, que son las soluciones que a veces buscamos, ¿no? El material las describe perfecto, como comer un algodón de azúcar cuando uno se muere de hambre. Un subidón de un minuto. Y después el vacío es peor, sobre todo cuando llega el extracto de la tarjeta. Y además hay situaciones, como la que vivía David, donde esas opciones ni siquiera existen. La vida te acorrala. Y te obliga a buscar una solución interna. Y ahí volvemos al pez. La única fuerza que puede contrarrestar la presión externa es una fuerza interna. La fe, la convicción de que hay un Dios eterno que está en control. Entonces, si orar es la estrategia general, el versículo 3 nos da como la táctica del día a día. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es que aquí hay una disciplina impresionante. La tristeza, tiende a crear un ciclo vicioso. Sí, te levantas tarde, no tiendes la cama, todo se desordena. Y ese caos de afuera alimenta el de adentro. David rompe ese ciclo de raíz, se levanta temprano. Y hay algo muy poderoso en ver el amanecer, ¿no? Es como un recordatorio visual de que cada día la misericordia de Dios se renueva, que hay una nueva oportunidad. Totalmente. Pero mira las palabras que usa. Son de un soldado, no de alguien deprimido. Me presentaré también se traduce como me prepararé. Se prepara para la batalla. Y esperaré no es una espera pasiva, de brazos cruzados. Es una expectativa activa, una certeza absoluta de que su rey va a responder. Y esa es la pregunta del millón. ¿De dónde saca David esa certeza? Porque, bueno, uno puede orar, pero esperar con certeza absoluta mientras tu propio hijo te busca para matarte, eso es otro nivel. Es una confianza tremenda. Y el Salmo mismo nos da las razones. La primera está en esa frase que ya dijimos, porque a ti oraré. Su expectativa está puesta en un solo lugar. Única y exclusivamente en Dios. Es una lógica casi matemática. Si todo lo demás puede fallar, la gente, el dinero, la salud, pero pones tu confianza en lo único que es infalible, la decepción se vuelve imposible. Es un desapego radical de cualquier otra cosa. Y la segunda razón es potentísima. Está en el versículo 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ah, claro. Su confianza no se basa en que Él sea bueno, sino en que Dios lo es. Él sabe que toda esa maldad a su alrededor tiene fecha de vencimiento. Porque es incompatible con la naturaleza de Dios. El material usa una analogía un poco cruda, la del niño que juega con un hormiguero y le echa agua por diversión. Mucha gente tiene esa imagen de Dios, ¿no? Como un ser caprichoso que se divierte con el sufrimiento humano. Y David dice, no. Ese no es mi Dios. Para él, la justicia divina es como una ley de la física. Es como la luz y la oscuridad. Son mutuamente excluyentes. Donde entra la luz, la oscuridad, pues, simplemente deja de estar. Y por eso el sufrimiento del mundo no prueba que Dios sea malo. Sino que es el resultado de su ausencia, una ausencia que la humanidad misma eligió al alejarse de él. David se aferraba a esa verdad. Y a una promesa que Dios le había hecho, que de su linaje vendría un rey con un reino de paz eterno. Entonces, este drama de Absalón, para él, era como ver una película de terror sabiendo que el final es feliz. La tensión es real, el miedo es real, pero la conclusión ya está escrita. Lo que me parece increíble es que, con toda esa certeza, él no se vuelve arrogante. No dice, Dios está de mi lado porque soy el bueno. De hecho, en el versículo 7, cuando habla de sí mismo, el tono cambia por completo. Un cambio radical. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa.
Fíjate que no dice por mi justicia o porque me lo merezco. No. La garantía de que su destino es diferente al de sus enemigos no está en sus méritos. Y David sabía que su historial tenía manchas muy oscuras. Su garantía es la misericordia de Dios, la gracia. Ahí está el corazón de todo. Uno puede saber de memoria el dato de que Cristo murió por los pecados del mundo, pero es muy distinto cuando esa verdad se vuelve personal. Murió por mis pecados. Esa revelación te permite entrar a la casa de Dios. Y la actitud que eso genera la describe justo después. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y ese temor no es miedo, ¿cierto? Para nada. Los cultos paganos sacrificaban gente por terror a la ira de los dioses. Era una relación basada en el pánico. Esto es otra cosa. Es la diferencia entre el miedo a un tirano y el asombro que sientes ante alguien que te perdonó una deuda impagable. No es miedo, es una reverencia que nace de la gratitud más profunda. Y esa humildad lo lleva a pedir en el verso 8, «Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos». Es un reconocimiento brutalmente honesto. Él sabe que si sus enemigos escarban en su propia justicia, en su vida, van a encontrar de dónde agarrarse. El adversario, que es un acusador, tendría material de sobra. Por eso no se apoya en su propia justicia. Pide ser cubierto por la de Dios. Exacto. El material usa otra analogía buenísima, la de la autopista. El camino de Dios es un freeway perfecto, de 6 carriles recién pavimentado. Y a los lados solo hay barreras llenas de espinos. Y el sufrimiento ocurre cuando uno, por necedad o distracción, se sale de la autopista y se estrella. Y encima, a veces le echa la culpa a la carretera. Justo. Y el punto no es no chocar nunca, porque vamos a chocar. La clave es, ¿qué haces después de chocar? Y ahí está la diferencia entre David y el rey Saúl, su predecesor. Total. Cuando a Saúl lo confrontaron por su error, culpó a la gente, puso excusas. Cuando a David lo confrontaron por su pecado que fue gravísimo, lo reconoció al instante y pidió ayuda para volver al camino. Lo que Dios valora no es la perfección, es la sinceridad. Y después de esa petición tan humilde, el tono del salmo vuelve a cambiar. Habla del juicio que viene para los traidores, pero termina en una explosión de alegría. Y aquí llega el diagnóstico final del salmo. Una idea que es, la verdad, muy confrontadora. ¿Cuáles? Que la tristeza, el enojo, la depresión, en su raíz más profunda, pueden ser una forma de rebelión. Wow, eso es fuerte. Es duro de oír, sí. Porque es como decirle a Dios, lo que estás haciendo o permitiendo en mi vida está mal. Eres injusto. Es cuestionar su soberanía. ¿Y su bondad? Es una idea fuerte, pero el clímax del salmo parece confirmarla. Escucha cómo termina. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre. A ver. Porque tú, oh Eterno, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Un momento. Entonces, si la alegría es para los que confían, lo que el Salmo está proponiendo es un sistema completo, no son consejos aislados. ¿Cómo así? Que la oración disciplinada construye la confianza y la confianza produce la alegría, que a su vez te protege. Es un círculo virtuoso. Exactamente. El estado de ánimo deja de depender de las circunstancias y se convierte en un termómetro, un diagnóstico de nuestro nivel de confianza real. O sea, si no hay gozo, la causa de fondo no es que las cosas vayan mal, Sino que la confianza en el Rey soberano, y bueno, es baja. La alegría no depende de que no haya problemas, sino de la confianza en que Dios tiene el control de esos problemas. ¡Uf, qué potente! Entonces, para recapitular, este salmo es como el kit de supervivencia de David. Primero, el arma mental, cambiar el enfoque de lo temporal a lo eterno. Segundo, la acción clave. Hacer de la oración la primera respuesta, no la última, y con disciplina. Tercero, el fundamento, descansar en la abundante misericordia de Dios, en su gracia, no en nuestros méritos. Y cuarto, el resultado y la prueba de todo. Entender que la alegría es una consecuencia directa de confiar plenamente en Él. Una hoja de ruta clarísima. Y la reflexión que nos queda entonces es muy personal. Si el gozo es un reflejo de la confianza, ¿qué revela nuestro estado de ánimo habitual sobre en quién o en qué estamos confiando realmente? Una gran pregunta para meditar. Estamos quizás sin darnos cuenta engrandeciendo nuestras circunstancias por encima del Rey Eterno.
Para quienes quieran profundizar más en este salmo y en otros, todo el material que usamos hoy viene del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, y sus estudios completos están en su sitio web, www.descubrelabiblia.online.